tardes, bienvenidos una semana más al Mucho Elche en este lunes 11 de mayo. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana y es momento ya de volver a nuestro programa de deporte local, en este caso hablando del empate del Elche este pasado fin de semana 1-1 contra el Alavés, y donde evidentemente el conjunto de Sarabia dejó escapar una gran oportunidad para encarrilar la permanencia en esta primera división, pero finalmente no pudo ser. Todo se comprime todavía más. El Elche, que está ahora mismo a tan solo 2 puntos del descenso, precisamente 2 puntos del conjunto babazorro. Bueno, pues veremos las imágenes del partido, escucharemos también las declaraciones de Eder Sarabia en tiempo de previa. Y es que esto no para, porque como ya sabéis, mañana el Elche tiene una nueva cita en la primera división, jornada intersemanal, visita la Cartuja a partir de las 8 para enfrentarse al Betis. Un partido que obviamente no va a ser fácil para los de Sarabia, pero aquí ya da igual el rival. El Elche tiene que puntuar si quiere salvar la categoría. Escucharemos a Sarabia también y finalizaremos con tertulia. Estarán con nosotros Gaspar y Samuel para hablar de lo que dio de sí ese empate del Elche contra el Alavés y las opciones que tiene ahora el Elche Club de Fútbol de conseguir permanecer una temporada más en la primera división, teniendo en cuenta cómo está todo de igualado en esa parte de abajo y que prácticamente ningún equipo quiere sacar el pie del acelerador. Dicho esto, momento ya de comenzar. Como comentábamos, el Elche no fue capaz de conseguir la victoria. Era una verdadera final contra el Alavés, un rival propicio para ello, de tu perfil y además en el Estadio Martínez Valero, pero hay que ser críticos. Y el Elche, como ya vimos el día de Balaídos contra el Celta, no salió a ganar, no salió a demostrar que para él era una final y que en caso de ganar prácticamente tenías la permanencia en el bolsillo. Salió a verlas venir, a especular con ese 3-5-2, con un Alavés que de hecho en la primera parte generó más peligro que el Elche, sobre todo por la banda diestra del conjunto alavesista, con Ángel Pérez, que llegaba mucho aprovechando las subidas de Germán Valera. Ahí se creaba ese hueco y por ahí tuvo mucho peligro el Alavés. Un Elche Club de Fútbol que la verdad creo tiró a la basura prácticamente 65 minutos hasta la entrada de Josán. Aquí estamos viendo las imágenes del partido, como decía, por la banda diestra el Alavés que generaba peligro en esta acción ya prácticamente de la segunda parte, como entra, y aquí era el penalti. Se adelantaría el Alavés de penalti en una acción donde Aleix Febas llega, creo, pasado de revoluciones y donde, siendo justos y honestos, hizo penalti sobre John Guridi, el pisotón del futbolista ilerdense, y eso el colegiado, que no lo vería en un primer momento, pero sí ayudado por el VAR, acabaría ya señalando la pena máxima. Ahí Toni Martínez, el delantero del Alavés, que desde los 11 metros ajusticiaría al Elche, lo tiraba muy bien al otro palo al que se tiraba el guardameta del Elche, Matías Dituro. Bueno, pues en este minuto 51 de partido, que las cosas se le ponían grises, por no decir oscuras, al Elche. Aún así, lo comenzaría a intentar con este centro desde la banda diestra de Germán Valera, el remate de Álvaro Rodríguez de cabeza y un Antonio Sivera que estuvo salvador para el conjunto babazorro en este tramo final de partido. Esta jugada que ya llegaba en el minuto 59 y donde a partir de ahí el Elche llegaría. No acababa la jugada, Andrés da Silva le golpeaba de nuevo la intervención, y aquí el toro Álvaro Rodríguez, que de cabeza la mandaba fuera sin portero. Minuto 62, otra más para el Alavés. Aquí Denis Suárez, que acababa de entrar, se marchaba muy bien de Gonzalo Villar, dejaba el balón atrás, y Guridi, que la mandaba al travesaño. Se salvaba el Elche en esta acción. A partir de ahí llega Josán y el Elche cambia por completo. Balón para el de Crevillente, que jugó además a pierna cambiada, ponía ese centro con música, y el uruguayo, el toro, que de cabeza, ahora sí, ponía el 1-1. Quedaban prácticamente 25 minutos para acabar el partido y ahí sí que parecía que el Elche podía conseguir la victoria. Tuvo alguna más, no las aprovechó, y en el 98 de partido, ya en la última, aún el Elche tuvo que dar gracias porque el canterano Mañas, que acababa de entrar, tuvo esta ocasión donde el balón acababa en la madera. Así que el Elche pudo ganar, pero también pudo perder en el Martínez Valero ante el Alavés. Finalmente tablas 1-1, un resultado que evidentemente no deja satisfecho a ninguno de los dos equipos. Pues ahí veíamos el resumen, y es que prácticamente en la primera parte pasó entre poco y nada, como hemos visto.
alguna llegada más del Alavés con cierto peligro, pero tampoco muy importante, y a partir de la segunda es donde ya se desencadena toda la tormenta futbolística. El primer gol de Toni Martínez de penalti, y hasta el 65 el Elche no espabila hasta que no mete a Josan, que este es otro dilema, el preguntarse por qué Josan siempre juega 20-25 minutos o incluso menos, si cada vez que entra, como pasó este fin de semana, es fundamental, determinante y diferencial, poniendo centros. ¿No tienes a otro en la plantilla que lo haga? Pues es una pregunta que habría que hacerle a Sarabia, pero a estas alturas ya de la película, pues de poco va a servir ya, ¿no? Preguntarse el por qué. Bueno, pues Josan, que entró, eso sí, en la izquierda, Germán en la derecha, pierna cambiada, y que puso varios centros, generó todo el peligro, diría yo, del Elche Club de Fútbol, y le faltó tiempo, una vez más, lo hemos visto en otros partidos a lo largo de la temporada, donde ha sucedido lo mismo, donde el Elche, yendo al descanso 0-0 en una final como era este fin de semana, y no estás haciendo un buen partido, en vez de ahí ya cambiar algo, mandar un mensaje al rival diciendo, oye, que viera por ti en esta segunda parte, prefieres dejar que el partido siga madurando y pasando el tiempo, y luego pasan estas cosas, que te falta precisamente eso, tiempo, para conseguir la victoria. Bueno, pues acababa el partido con ese 1-1, empate entre el Elche y el Alavés, y era el momento del técnico Eder Sarabia, aunque vamos a escuchar precisamente la rueda de prensa de esta mañana, en tiempo de previa de ese Betis-Elche de mañana, donde también ha querido resumir o valorar lo que ha dado de sí esta jornada catastrófica, o al menos mala para el Elche en cuanto a los rivales directos. Así que un resumen de cómo está el equipo que hace Eder Sarabia. Pasa que es verdad que nos quedamos un poco con la sensación, sobre todo de esa última jugada, que al final hasta podemos perder el partido, pero es un partido que en un grandísimo tramo del partido nos imponemos mucho, tenemos muchas más llegadas, tenemos ocasiones claras. El gol de ellos viene en esa jugada aislada del penalti, que efectivamente no la defendemos bien, y es un momento también para manejar las emociones. Para manejar las emociones de los diferentes momentos del partido, de las diferentes situaciones que se pueden dar. Bueno, habíamos empezado muy bien la segunda parte, por ejemplo, y esa jugada no la defendemos bien, seguramente porque nos falta un poquito de calma, y cometemos ese penalti. Entonces, bueno, esos pequeños detalles van a ser muy importantes, ¿no? Entonces, eso, transmitirle confianza, transmitirle seguridad, pero no por querer vender algo que no sea, sino por querer demostrar que el equipo está bien, está preparado, y vamos a ir mañana con todo a hacer un gran partido. Lo que venga luego Getafe y Girona, pues ya vendrá, pero ahora mismo eso. Evidentemente miramos de reojo a los demás, pero nos centramos en nosotros y en desarrollar lo que tenemos que hacer, porque estamos preparados para ello. Pues eso decía Eder Sarabia. Por cierto, habéis escuchado que ha dicho vamos a ir con todo mañana. Bueno, pues con todo no va a ir, porque justo después confirmaba que va a haber rotaciones para ese partido contra el Betis. Algo que yo no entiendo. Te estás jugando la vida, cada partido son puntos y cada punto te puede dar la permanencia. Y que tú mañana vayas a hacer rotaciones. Es verdad que lo más sencillo para el Elche para puntuar sería este domingo contra el Getafe, pero aún así no tienes que desmerecer ningún partido ni ningún punto, al menos esta es una opinión personal. Bueno, hablando de las bajas, también confirmaba las de Adam Boyar y Yago de Santiago, que todavía siguen, y yo creo que también la de Rafa Mir, porque ha dicho que van a esperar hasta última hora con el delantero murciano, pero yo creo que si queda un día para el partido y dice esto Sarabia, va a ser muy difícil que llegue. Así que a priori Adam, Yago, y yo creo que también va a ser Rafa Mir, pero esta sí, esperaremos hasta última hora. Bueno, pues esto era lo que decía Eder Sarabia también en tiempo de previa del partido de mañana en la Cartuja a las 8 entre el Betis y el Elche. Dicho esto, nosotros vamos a hacer ahora una pausa rapidísima y enseguida volvemos con tiempo de tertulia con Gaspar y con Samuel para analizar ese empate del Elche y las opciones que tiene para conseguir la permanencia. Así que lo dicho, una pausa y enseguida estamos con ellos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en este lunes 11 de mayo en el Mucho Elche y vamos a terminar, evidentemente, valorando lo que dio de sí ese empate del Elche con el Alavés, 1-1, este fin de semana en el Martínez Valero, donde la sensación es que el Elche dejó pasar una oportunidad de oro para prácticamente encarrilar la permanencia y que ahora restan 3 partidos, son 2 semanas, sin ir más lejos, el de mañana mismo en la Cartuja contra el Betis. Y el Elche ya tiene que sacar puntos de donde pueda, porque viendo también cómo han ido el resto de rivales en este último fin de semana, la cosa va a estar más apretada que nunca en un partido, como hemos dicho ya anteriormente, donde el Elche creo que no salió a ganar, no salió a demostrar que era una final para él y que lo tenías en tu mano ante un rival directo como es el Alavés, que dejaste pasar entre comillas prácticamente toda la primera mitad. Y hasta que no entra Josan en el 65 no empezamos a ver a un Elche dominador y que de verdad va por el partido, y que al final pues pudiste ganar pero también pudiste perder. Si Mañas en el 99 marca esa, pues aún hubiera sido peor. Así que vamos a preguntarle también a nuestros tertulianos de esta tarde si ese punto es bueno o no y las opciones que tiene el Elche de conseguir evidentemente lo que todos queremos, la permanencia un año más en esta primera división. Así que para analizar todo ello, yo ya los tengo por aquí en nuestro plató del Mucho Elche. Gaspar Sánchez, aficionado del Elche Club de Fútbol, de la Peña La Marina. ¿Qué tal, Gaspar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Adri, y gracias de nuevo por la invitación. Un placer como siempre, y además al que traigo hoy aquí ya nos conocíamos de otros medios y otras veces, Samuel Semper, aficionado del Elche. ¿Qué tal, Samu? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes. Pues un placer estar aquí y siempre hablar de nuestro Elche. Por supuesto. ¿Qué sabor os deja el empate del otro día? No sé si antes de acabar la jornada era un mejor sabor de boca, ahora visto lo visto con los rivales directos, quizá ya no tanto. Yo creo que nos deja un sabor un tanto agridulce, ¿no? Porque todo lo habíamos catalogado y así lo pensábamos, que era una final, y contábamos con que los 3 puntos los teníamos que sacar, como hicimos contra el Valencia, contra el Mallorca, como fuera. Pero realmente quizás no se dieron las circunstancias que a lo mejor... en fin, no dio con la tecla Sarabia tanto, luego probablemente podremos hablar a la hora de hacer los cambios una vez más, a la hora de intentar percutir más por banda y hacerles un poquito más de daño, no sé, me faltó un poco más de acción desde el banquillo quizás. Pues sí, yo coincido un poquito con Gaspar, creo que lo ha calificado muy bien con ese término de agridulce, porque, bueno, a efectos clasificatorios el punto es bueno porque sigues dependiendo de ti mismo, todavía te queda un partido en casa que es una nueva oportunidad para dejarlo zanjado, no va a ser fácil, pero la oportunidad la vas a tener ahí, pero también con esa espinita pues de haber desaprovechado una ocasión muy importante para haberlo dejado, yo creo que finiquitado, no al 100% de manera matemática, pero sí prácticamente. A mí lo que más me duele es un poco la sensación de falta de actitud con C. No sé si de los futbolistas, de la plantilla en general. Recuerdo el partido en Vigo donde creo que el Elche no se lo toma como una final, se lo toma como que tiene cierto colchón y puedes ir un poco a especular y a ver qué pasa. Y el otro día contra el Alavés, como he dicho antes, creo que si antes de empezar la temporada nos dicen, oye, ¿en qué partido quieres encarrilar una permanencia esta temporada? Pues yo creo que a todos un poco nos puede salir un Elche Alavés en tu casa contra un rival de tu perfil bajo, y donde tienes que ir a por el partido. Y yo no vi verdaderamente esa sensación en el Elche. Así es. Yo, la verdad, he estado analizando un poquito y haciendo retrospectiva y veo que quizás este partido no lo empezamos a ganar, como bien dices, desde el partido del Celta. Porque es muy importante la actitud, la mordiente y todo lo que pones en el campo. Ahora son pequeños detalles, es mucha psicología deportiva, son muchos factores, arbitrajes que decaen de un lado o de otro, pero lo que tú puedes aportar no lo aportas en un momento determinado que es crucial y te lo juegas todo a una carta. Entonces cuando juegas a una carta pues tienes probabilidades de que te salga contraria. Sí, yo además también eché un poquito en falta que el Elche no supiese aprovechar el contexto ya no solo de tu afición y de jugar en tu campo, sino también el propio contexto del partido, ¿no? Te encuentras a un Alavés que se vio claramente desde el principio que venía a dejar pasar el tiempo y a firmar con sangre el punto, y tú pues prácticamente te unes a su juego, por así decirlo, independientemente de que el árbitro también consintió demasiado, te unes a su juego, como decía, y dejas pasar la primera parte de manera clara. Cuando quisimos apretar un poquito el acelerador, pues quizá nos quedamos sin tiempo y más teniendo que remontar ese 0-1.
Además lo que dice Samuel, se jugaron 49 minutos de los 99 que fueron del partido. Es verdad que el Alavés juega sus cartas, hace lo que tiene que hacer, la culpa en este caso es del árbitro, ¿no? De Busquets Ferrer, mallorquín por cierto, de un equipo que está metido también en esa pelea por la permanencia, pero bueno, esto ya son cosas que ni qué decir tienen, ¿no? Más allá de todo esto, decíamos, el Elche seguramente le faltó salir con esa garra, con esa intención, diciéndole al Alavés, oye, hoy te voy a ganar yo porque tengo que ganar, y prácticamente no, me dejo aquí la permanencia hecha. No fue así. El sistema de Sarabia, un 3-5-2. Para mí, si tú quieres jugar con ese sistema, tienes que ser muy dominador. Tener la pelota al 100% del juego, ser muy vertical también y con un juego muy fluido y embotellar al rival. Si no eres capaz de hacerlo, ese 3-5-2, creo que se vio en la primera parte, haces aguas. Porque si el Elche en defensa ya sabemos que es un equipo frágil y juegas con dos carrileros que están un poquito para arriba, luego bajando, vimos en la primera parte a un Ángel Pérez, el carrilero diestro del Alavés, que entró yo no sé si 6-7 veces por banda derecha y generó todo el peligro. Claro, es que si tú no sellas bien esos espacios a las espaldas que tienes en una defensa de 5, de 3-5-2, lógicamente el rival ya lo conoce y lo aprovecha perfectamente. Y además, otro factor a tener en cuenta, que el campo estaba, se lo trajo el Alavés de Mendizorroza perfectamente, es decir... Sí, mojado bastante. Estaba, como él está acostumbrado más a jugar, más que nosotros. Nosotros lo entendemos más rápido y él pues, se mueve mucho mejor en esos terrenos, ¿no? Entonces, lo que comentas de lo de la defensa, sí que es cierto que, claro, tienes a Valera subiendo y bajando en una defensa de 5, que te puede cumplir, pero lógicamente las espaldas en transiciones rápidas te pueden pillar muy fácilmente. Es lo que tú dices, hay que ser muy dominador o si no, le estás enseñando el camino al rival. Sí, hemos visto durante gran parte de la temporada también sufrir, como ha dicho Gaspar, a Germán Valera, porque al final donde rinde Germán Valera es en los metros finales y ese largo recorrido que tiene que hacer al final te repercute en que la parte defensiva pues tiene sus carencias y en la parte ofensiva tampoco estás sacando, creo, todo el rendimiento que Germán ha demostrado tantas veces que es capaz de darte. Por lo tanto, quizás, pues evidentemente, se ha echado en falta variante, ¿no? Mucha variante del entrenador que en momentos pues ha estado un tanto, digamos, demasiado hermético en su idea. Y ojo, que yo soy un defensor de Sarabia porque creo que nos ha dado mucho y creo que hemos visto muy buen fútbol con él, pero creo que en ocasiones tocar una tecla pues también sería importante. Yo creo que a Sarabia, lo he dicho en varios momentos durante la temporada, sobre todo más en este año 2026, que le falta autocrítica luego en sala de prensa, porque acaba este partido y lo que dijo es que el Elche seguramente mereció ganar. Es lo que ha dicho también esta misma mañana en tiempo de previa ya contra el Betis, ha confirmado que el Elche mereció ganar. Yo no estoy tan seguro de eso, no sé vosotros qué pensáis con esto, pero es verdad que el Alavés tiene un larguero de Guridi, tiene un palo de Mañas en el 99, las acciones de peligro, sobre todo en la primera parte, tirando de memoria, son más del Alavés, creo que tuvo más llegada que el Elche, no sé yo. Yo creo que el empate, tanto en sala de prensa, luego posteriormente lo decía Quique Sánchez Flores, como Eder Sarabia, es el resultado más justo. Que pudo pasar una cosa o la otra, cierto, por la forma de jugar del Elche y por múltiples factores que pueden alterar el orden, ¿no? Pero yo sinceramente echo en falta esa autocrítica que tú dices también y creo que la vimos en 3-4 partidos hasta hace, pues no recuerdo si sería quizás el partido después del Mallorca o del Valencia. Sí, Valencia o incluso Atlético de Madrid, aunque realmente el Elche ganó. No, ahí ya hicimos... Tiene más autocrítica cuando gana que cuando no salen las cosas. No, y me refiero que a la hora de plantear el partido incluso, ¿no? Buscar otras herramientas que te permitan afianzar el resultado cuando lo tienes que afianzar, ¿vale? Sí, a nivel de resultado, poniendo un poco la balanza, el empate es lo justo por esos dos balones al poste que estrella el Alavés. Es cierto que tú tienes también las ocasiones clarísimas de Álvaro, que pudieron también cambiar el partido. Pero bueno, yo creo que totalmente justo ese punto. Y bueno, con respecto a lo de las declaraciones de Sarabia, bueno, los que nos gusta ver esas ruedas de prensa, escuchar, mejor dicho, tampoco nos sorprende demasiado porque también a lo largo del año hemos visto algunas, como por ejemplo, me acuerdo de Elías del Rayo que dijo que habíamos maniatado al Rayo Vallecano. Bueno, creo que a veces se cede un poco en... Hay cosas que a veces solo ve Sarabia, ¿no? Sí.
bajo mi punto de vista, sí. Puede ser un exceso de ego a veces también, creo yo, pero hay que saber controlarlo y enfocarlo y tratar de... Al final, el mejor camino para la mejora es la crítica, es la autocrítica. Sin autocrítica, si piensas que todos los partidos lo estás haciendo bien y sin embargo los resultados te dicen lo contrario, algo habrá que cambiar, ¿no? Entonces, por ahí también. Hablando de Sarabia, a mí me pareció una vez más que no supo leer el partido, no supo leerlo a tiempo. Porque lo hemos visto bastantes veces esta temporada, el Elche se va a Villarreal al descanso 2-0 con el partido perdido ya en la Cerámica y se espera hasta el minuto 70 hacer los cambios. Otros partidos también ha pasado lo mismo. En este lo decíamos, es una finalísima para el Elche, si ganas prácticamente estás en primera un año más con todo lo que has sufrido, tienes la oportunidad en tu casa. Una primera parte muy mala para mi gusto, llegas al descanso 0-0, ahí tienes la oportunidad ya de cambiar y también mandar un mensaje al Alavés de, oye, que vamos a por ti ya la segunda parte, y te esperas otra vez hasta el minuto 67 de partido. Así es, yo la verdad es que en el descanso ya hubiera puesto a calentar a jugadores que pudieran hacer daño en función de lo que estabas viendo, analizando. No por ser ventajista, ahora que hemos visto que al comienzo de la segunda parte tuvo la opción del penalti y iba a ser con el gol en contra, sino porque realmente había que agitar un poquito más la coctelera. ¿De qué forma? Percutiendo más por banda, a pierna cambiada como puso, como sacó, como tú dices, a Josan. Lo que no me gustó tanto quizás es introducir a Dian, que lo vi un poquito fuera de onda. Claro, llevaba sin jugar desde el Congo, literalmente. Sí. Correcto. Ahí hubiera metido quizás a Martín Neto, a lo mejor, o un agitador un poquito más... Neto se ve que a lo mejor no le ríe mucho las gracias o algo a Sarabia en el vestuario. No lo sé. Es que es una decisión que no se termina de entender, igual que viendo, bueno, igual que el rendimiento de Bubas estaba siendo muy bueno, de repente pues le está costando más entrar. Dijo que tenía problemas físicos, Buba. Sí, por eso lo pongo un poco en entredicho, porque quizá su lectura, evidentemente, el mejor que nadie conoce cómo están sus jugadores, faltaría más, vaya por ahí, pero sorprenden decisiones como la de Dian, que adelante a jugadores como Neto o a Cepeda, por ejemplo, cuando es un jugador que durante el año pues, te ha dado bien poco, quitando el gol del Valencia, que luego posteriormente comete el penalti. Es un jugador al que le ha costado tener una regularidad, por así decirlo, y que aparezca en estos momentos tan importantes por delante de algunos compañeros llamados a ser más determinantes, pues es sorprendente. ¿Y por qué pensáis que Sarabia aguanta tanto en los partidos? Viendo además como la experiencia te dice que te va a salir mal, o que te va a faltar tiempo, o que al final no vas a poder conseguir el resultado que tú quieres. ¿Por qué creéis que sigue encabezonado en esperar hasta ese tramo? Yo lo llamo el tramo Sarabia, del 60 al 65 más o menos. Yo es que creo que le deja mucho tiempo para razonar mucho y repensar mucho lo que quiere actuar. O sea, Sarabia no lo veo, no es una persona impulsiva, lo tiene muy calculador, todo muy estudiado y muy cuadrado. Entonces, puede estar viendo varias opciones en un momento determinado del partido, pero no se decide porque a lo mejor está viendo otras también que le están transmitiendo, pues lógicamente el staff, y a lo mejor pues no tiene esa capacidad de decisión que muchas veces es lo que te hace cambiar el devenir de un partido, realmente. Porque si tú introduces un poquito más de mordiente, más banda, lo que siempre hemos hablado, con los delanteros que tienes, muchos más centros, fijaos los centros que nos puso Josan y lo que nos dio. Claro, pero es lo que yo pienso, al final, ¿cuál es la tarea de un entrenador? Entiendo que alinear a los futbolistas, a los 11 que considera que están mejor para ese partido, que les puede ir mejor, y luego durante el partido saber leer el partido y decir, oye, ahora llevamos 5 minutos de la segunda parte, ya estoy embotellando al Alavés, ¿qué toca? Poner centros por banda, en el 50 ya hago el cambio, no me espero al 68, entonces ahí es donde a mí me falla Eder Sarabia, y ya no solo este fin de semana, sino muchas veces a lo largo de la temporada. Sí, quizás sea un técnico un tanto demasiado hermético. Yo creo que lo tiene todo estructurado, todo milimetrado, y falta, bueno, no ese punto de improvisación, porque estas cosas, o sea, no se improvisan, es un poco de lectura de partido. Yo creo que el partido, pues a lo mejor pedía, por ejemplo, a Josan en el descanso, aunque fuese minuto 45, y quizá, porque a veces parece que quitar a algún jugador habiendo jugado solo 45 minutos, como que lo estás señalando, y no es el caso, simplemente quiero buscar una cosa diferente, quiero introducir una variante e intentar cambiar el partido, pero sin embargo creo que él a lo mejor piensa que a partir del 60-70 pues puede ver la mejor versión de Josan, y quizá por eso se espere tanto. Para mí
como digo, creo que es un error en este caso, porque el partido pedía algo diferente, que te lo dio Josan, sin duda. Y luego el resto de cambios ya en el 85, John por Aguado. ¿Qué os parece este cambio? Yo esos cambios ya los veo un poco a destiempo y buscando un poco, pues sí, más músculo. El de Febas lo puedo entender, porque aunque es insustituible, tenemos un partido en 48-72 horas y tenía amarilla, y además está percibido, dices, me lo quiero guardar para al menos las 2 finales que me quedan entre semana, pero esos últimos, no sé, yo los hubiera hecho un poquito antes, quizás. Sí, porque luego Héctor Ford, espérate, que entra en el 90. Sí, a ver, yo es que con John tampoco es que sea muy objetivo. Para mí John, siendo sinceros, tiene un nivel muy justito para Primera División. Por lo tanto, cada vez que sale, bueno, ha tenido alguna actuación buena, evidentemente, pero siento que muchas veces estás ahí sufriendo, ¿no? También lo ha mandado a veces bailar con la más fea, como el caso de Lamine contra el Barça, y tampoco se le ha hecho un favor a John. Y sin ritmo, además. Y sin ritmo. Regalo envenenado, ¿no?, que se dice. Sí. Entonces, bueno, quizá pues habían opciones, pues eso, Héctor Ford, Buba, antes que el caso de John. Ya te digo, él es el que lo ve todas las semanas, al final es el más capacitado para realizar valoraciones, pero como estamos en un programa donde tenemos que dar nuestra opinión, evidentemente, pues mi opinión es que John para Primera División tiene un nivel justito. Venga, vamos a hablar de Josan. Hablemos de Josan. A ver, si nosotros estuviéramos ahora delante de Eder Sarabia y pudiéramos preguntarle qué pasa con Josan. Porque evidentemente, cuando solo vemos los partidos, deportivamente hablando, alguien puede entender que Josan juegue eso, 20-25 minutos, si cada vez que entra es diferencial, porque no tienes otro así en toda la plantilla, que ponga tantos centros, que el otro día te cambia completamente el partido, de un partido que estaba plano, muerto, a de repente empezar a poner centros y a pierna cambiada el otro día también, que esta es otra. ¿Alguien entiende lo de Josan? La verdad es que yo creo que la mayoría de aficionados nos hacemos esa pregunta. Ya no por lo que significa Josan para el Elche Club de Fútbol, sino por los hechos, por lo que aporta en el tiempo que está en el terreno de juego. Lo pongas donde lo pongas, sí es cierto que a lo mejor Sarabia no lo ve en el esquema de 5 porque defensivamente no le da tanto como ofensivamente, pero lo tienes como revulsivo, lo tienes para 60 minutos de inicio y percutir y llenar de centros en el área y no lo aprovechas realmente. No sé lo que puede pasar, yo creo que solamente lo saben ellos, o quizás a lo mejor Bragarnik también, no lo sé. Pero estamos de acuerdo en que el Elche saca un punto por Josan. Sin duda. O sea, porque sí, ya no solo por la acción del gol, sino que pone otro centro más y genera al final toda la superioridad y hace que el Levante, que el Alavés, mejor dicho, diga, yo me meto atrás porque este me va a colgar centros cada vez que llegue por la izquierda en este caso. Es cierto que, bueno, Josan tiene una edad que a lo mejor en el 1 contra 1 no tiene esa chispa que tenía hace unos años, pero aún así, solo con el mero hecho de la capacidad que tiene para fijar y la calidad que tiene a la hora de sacar centros, es que con esas dos cositas te da un mundo. ¿Por qué no juega más? Pues es una pregunta que no tiene, o sea, no se explica la respuesta, ¿no? Y ya no porque no juega más, porque, como he dicho antes, quizá la lectura de Sarabia sea que su mejor rendimiento sean 20-30 minutos. Lo puedo llegar a entender, ¿vale? Aunque lo comparta más o menos. Pero sobre todo ese tramo que estuvo 2-3 meses donde es que ni esos 20 minutos tenía. Eso sobre todo es lo que a mí más me chirría. Ya no tanto que pueda jugar 20 o 30 minutos, porque puedo entender que la lectura vaya por ahí. Pero esos 2 o 3 meses que ha estado prácticamente desaparecido, no lo entiendo. Y luego, claro, dice Gaspar, que yo te entiendo lo que dices, el sistema de 3-5-2, a lo mejor Josan ahí no cabe, pero es que yo no creo que el Elche tenga que casarse con ningún sistema, porque con el 3-5-2 estamos viendo cómo está el equipo. Hemos dicho antes, a los 2 carrileros, a Germán y a Tete, los tienes hasta aquí de agua, los tienes ahogados, porque los tienes más tiempo defendiendo que atacando, en fin, no potencias nada. Oye, pues juega con un lateral y un extremo, y a Josan déjale solo que reciba, encare y ponga al centro, y tienes a Buba o a Héctor Ford por detrás. Yo es que creo que estamos en momentos decisivos, y en momentos decisivos tienes que afianzar tanto atrás como delante. Es decir, atrás pues con un 4-4-2, un 4-2-3-1, con laterales puros que cierren bien, y tú pones a Josan por delante y le das el trabajo que mejor sabe hacer. 30 minutos, 60 minutos, lo que sea, pero le sacas un mayor rendimiento seguramente.
Sí, yo creo que durante la temporada han habido muchos momentos para, sobre todo cuando estábamos en plena crisis de resultados, para haber tocado esa tecla. Ahora, igual que digo esto, también creo que quedando 3 jornadas ya no lo vamos a ver. Esa es mi opinión. Me sorprendería muchísimo que de repente hubiese un cambio que indicase, pues eso, una revolución en ese sentido. Yo no lo veo faltando 3 jornadas, no sé qué pensáis vosotros. No, va a ser imposible. No. Es más lo que queremos que lo que sabemos que va a pasar, ¿no? Seguramente. Más un deseo. Más un deseo. Como decíamos, entró Josan, empezó a poner centros, la tuvo Álvaro, es verdad que Sivera también estuvo excepcional en el último tramo del partido, salvando al Alavés, pero es que al final, en el 99, te puedes quedar en casa con 0 puntos, que eso hubiera sido ya un drama. Sí, fue un partido, la verdad es que lo que decíamos antes, que podía haber pasado cualquier cosa sin haberlo merecido en exceso ninguno de los dos, quizás, ¿no? Quizás un poquito más el Elche, pero le faltó esa mordiente para quererlo. Le faltó quererlo, ¿no? Ir a por ello, quizás. Y como decíamos, el Elche que deja escapar la oportunidad, pero es que espérate, porque el resto de la jornada 35, así muy buena que digamos, no ha sido, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque el Sevilla le ganó al Español 2-1, así repasando un poco por encima. Suerte que el Mallorca empató con el Villarreal, que es verdad que el gol del Mallorca es un chiste. Arnau Tenas que va a cogerla por arriba y se le escapa, pero también es cierto que luego salva al Villarreal en los últimos minutos, una de Murici, un mano a mano. Una mano abajo, sí. Luego un paradón a Jan Virgili de falta directa. En fin, aún el Elche puede darse con un canto en los dientes. El Mallorca que empata con el Villarreal. El Valencia que va y le gana al Atleti en San Mamés y prácticamente ya confirma la permanencia. Todavía no se puede decir mucho, pero lo tiene más sencillo. El Oviedo que empata con el Getafe con 2 menos, el Oviedo, ya lo que le faltaba a los pobres. Y el Barça gana al Madrid, que yo creo que este resultado, bueno para el Elche a priori no es, porque ahora viene un Alavés-Barça con un Barcelona que van a estar, pues no sé cómo decir, pero que seguramente van a tener resaca. Y que van a jugar los futbolistas del filial, seguro. O sea, y además teniendo en cuenta que ahora ya están todos esperando al Mundial y no creo que se quieran lesionar ahora ya con la liga hecha. Bueno, yo confío, o quiero confiar, en que el Barça también busque esa liga de 100 puntos, que tiene como objetivo, es el único objetivo que te queda ahí para agarrarte. Creo que si pudiera hacer 98, pues quizá, fíjate qué tontería, quizá la idea sería diferente, pero creo que a los jugadores, o incluso más que a los jugadores, al entrenador quizás le pueda hacer ilusión esa cifra redonda de los 100 puntos que se han conseguido tantas pocas veces en la historia. Creo que es una manera de dejar tu sello. Por lo tanto, es una pequeña esperanza que tengo ahí en el horizonte, ¿no? Al final esto depende de lo que pase esta semana, yo creo, porque, como estamos diciendo, si el Alavés llega, se planta y le gana al Barcelona y tú no sacas nada de tu visita a Sevilla, pues el panorama es muy oscuro. Si tú solamente, fíjate qué poco te voy a poner, un empate y el Alavés pierde, el panorama con 3 a falta de 6 se te queda muy favorable. Contra el Getafe, claro, pero ya se ve de otra manera. Y por cierto que en un rato, a las 9, Rayo Vallecano-Girona. Espérate, agárrate ahí, porque ahí ¿qué queremos? ¿Qué nos viene mejor? Pues la verdad es que yo creo que el Rayo está pensando ya en la final de Conference. Lo que nos viene mejor, pues no sabría decirte ya, porque a estas alturas lo que nos viene mejor es centrarnos en nosotros y conseguir nosotros 4 puntitos. Claro, si es que eso lo ha dicho siempre Sarabia, pero 4. Es que como no lo conseguimos tenemos que estar mirando al resto de equipos. Es que yo quiero 4 puntos, no quiero lo que hagan los demás. 4 puntos. Me da igual cómo. A ver, yo creo que si el Girona ganase en un ratito al Rayo y luego consigue ganar entre semana, el último partido va a ir más relajado. Es que no lo sabes, porque también puedes pensar, bueno, que lleguemos a la última jornada y nos valga el punto a los dos, por ejemplo. Oye, pues ahí nos damos la mano, ¿no? Claro, es que es hablar todo en un escenario de hipótesis que realmente solo lo vamos a saber pues cuando llegue el momento. No, la verdad que sí. Yo lo que no quiero es llegar a Montilivi jugándome el descenso cuando ya no jugamos un ascenso en su día con ellos. Con Peremilla allí, Exacto. También si podemos, vamos a evitarlo. Pueden tener ahí esa espinita de decir, vamos a cobrarnos esto. Sí. No, Estuani está todavía por ahí. Yo preguntaba de modo optimista, ya me estáis a mí haciendo meterme en modo cenizo. Hablando para mañana, ya que estamos en tiempo de previa, porque mañana evidentemente no tenemos mucho Elche, porque hay carrusel desde las 7:30 para ese Betis-Elche. Ha dicho Sarabia que va a haber rotaciones. Ha dejado caer. Yo no sé si esto es un farol, si es un poco por despistar, o la va a ver y realmente dice, mira, mañana vamos a perder contra el Betis, está jugando la Champions y nos va a ganar, nos va a meter un saco
y nosotros ya pensamos en el domingo, que es el que hay que ganar, 100%. Yo sí que creo que va a haber rotaciones, sin duda. Quizás no tanto en el esquema, con la defensa de 3, pero puede hacer unas 4 o 5 rotaciones. Yo en titular. Yo lo veo también en el centro. Me faltaba, haciendo el esquema antes, me faltaba uno y me parece que lo va a poner. Yo no lo pondría. Yo tampoco. Pero bueno, veo a Buba, por ejemplo, de titular, veo a Pedrosa, los carriles más frescos que no han jugado esta semana, veo a Fengruber en el centro de la defensa, y luego pues quizás Martín Neto, y a lo mejor en lugar de 2 delanteros, poniendo a Cepeda de enganche y un delantero como Andrés Silva. Ha dicho que las bajas, por cierto, Adam Boyar y Yago seguros, y que Rafa Mir ha dicho que va a apurar, pero yo, teniendo en cuenta que el partido es mañana, me da que no va a llegar. A ver, depende de las rotaciones que haga, porque yo, como digo, si las rotaciones son ver a Buba, ver a Héctor Ford, ver más minutos de Josan, pues, oye, bienvenidas sean esas rotaciones. Si nos volvemos locos con 5 o 6 cambios, que no es de extrañar tampoco. Eso es muy de Sarabia, ¿eh? Por eso, no es de extrañar. Por eso lo he dicho. Aquel partido de Cartagena que hizo 8 rotaciones. No sé si es el momento. Un miércoles. No sé si es el momento de hacer una gran revolución. Es cierto que hemos tenido, pues eso, vamos a jugar sábado, martes, fin de semana otra vez. Pero es que quedan 3 finales, es que creo que es momento de rotar. Lo justo. Estoy de acuerdo, es que yo no rotaba. Es que cada partido son puntos y como rasques mañana como sea un punto y tal, es que te puede dar la permanencia. Claro. Yo creo que rotar sería un error. Aún así, ¿qué tipo de partido esperáis mañana en la Cartuja? Bueno, el Betis no va a ser un equipo como el Alavés, entiendo que va a ir mucho más a por el partido. Tienes que tener mucho cuidado con las transiciones porque es un equipo de muchísima calidad, con jugadores que te pueden destrozar. Pero sí es verdad que a lo mejor pues, te puede dar más el balón para hacer un poquito más tu juego. Por eso a lo mejor quizás pues, necesitamos más jugones, más toque y sobre todo más percutir por banda. Mañana es fundamental percutir por banda. No tienen a Aitor Ruibal, es una baja sensible para ellos. Falta, si total luego no las pitan. Además Ruibal, la Copa del Rey. Ruibal siempre nos hace pupa. Sí. Al Elche siempre lo tiene ahí marcado en rojo. No está. Bueno, yo espero un Elche este año, no lo hemos visto demasiado fuera de casa, por no decir prácticamente nunca, pero espero un Elche valiente. Además, esta temporada contra el Betis, oye, tampoco ha ido tan mal. En Liga le competimos muy bien, en Copa también le competimos muy bien, con esa acción, bueno, que todos sabemos que cambió la eliminatoria. Entonces, oye, ¿por qué es difícil sacar algo positivo de Sevilla? Sí. Pero si el Elche es valiente, si el Elche tiene la pelota, si el Elche intenta proponer, pues hay que confiar. Los partidos se ganan en el terreno de juego y hay que lucharlos siempre. Esa va a ser la clave, creo yo. El dominio que el Elche quiera tener de la pelota. Además, y en la forma en que se puede imponer al Betis y no le deje hacer lo que él suele hacer. Además es un equipo que te deja jugar, que a priori, oye, es un escenario que a Eder Sarabia le gusta tener la pelota y ser protagonista. Vamos a ver. Me espera un Betis también con presión alta, ¿eh? Nos va a ir a intentar robar a buscar, el sí. Hombre, no se equivocan, ¿eh? Porque teniendo en cuenta los errores que últimamente acostumbra el Elche a tener en la parte de detrás. Sí, también con lo que propones es cierto que te la juegas, esa salida de balón. Al final la posibilidad de cometer fallos siempre es más grande. Pero es que, como digo, cambiar ahora tu manera de jugar es inconcebible a falta de 3 jornadas. Tienes que jugar con tus herramientas y ir con ellas a muerte siendo protagonista. ¿Firmáis mañana un 0 en el casillero del Elche y victoria el domingo con el Getafe? Yo no lo afirmaba. Yo intentaría ser más ambicioso y sacar al menos el empate. Porque no podemos ir a fiarnos a una sola carta, como decía antes, lo que nos pasó con el Celta, por ejemplo, y tantas otras veces, ¿no? Que lo hemos tenido y se nos ha escapado contra el Sevilla, etcétera, etcétera. Hay que ir a sacar lo máximo posible. A ver, con los números en la mano, yo creo que si esa circunstancia se da, es buena. Yo personalmente sí que la firmaría, porque al final te metes con 42 puntos, vas a Girona donde te podría valer un empate. Te la tendrías que jugar en Girona, evidentemente, pero no es un escenario, no sé, desastroso, ¿no? Claro, desastroso. Yo, dicho esto, salgo a ganar los 2 partidos y quiero sumar los máximos de puntos posibles. Pero bueno, tampoco es una situación muy alarmante, desde luego que lo firmaría, sí. Es que hemos estado diciendo estas últimas semanas, ya, pero es que el Elche tiene un montón de equipos aún así de por medio, fíjate cómo estamos, ahora ya no quedan, ¿eh? Está solo el Girona de por medio entre el Elche y el descenso y juega esta noche, en caso de ganar
tú ya eres el que hace el límite. Así es. Tenemos dependencia propia para... Dependencia emocional. Emocional. Eso sí que lo tenemos. Voy a intentar hacer el contragafe. Venga, voy a decir que es imposible mañana. Que mañana el Elche va a perder. Tirando de estadísticas, de 51 puntos, el Elche ha hecho 7 a domicilio en toda la temporada. Tirando de esto, es imposible. Bueno, en algún momento... Es verdad que llevamos toda la temporada con la misma canción, ¿no? En algún momento llegó el día del Oviedo, afortunadamente, pero es cierto que, oye, vamos a ver. Como digo, antes de jugar los partidos, yo siempre confío, luego te dan en la nariz, en los morros, como se suele decir, porque ves sobre todo, molesta pues esa actitud del Elche en ciertos partidos, en otros quizá haya merecido algo más, no te digo que no, pero yo lo que más echo de menos es esas dos caras del Elche, que en casa parece un equipo serio en primera división, con pozo, y fuera de casa pues le faltan muchas cosas. Vamos a ver si, oye, aún estamos a tiempo, difícil, pero vamos a confiar. Yo, como hemos hablado, si hacemos lo que tenemos que hacer y tratamos de ser dominantes, podemos ganar al Betis, pero tenemos que ser muy autoexigentes y centrarnos en lo propio. Y tener actitud con C. Correcto. Diría yo, más que con P, actitud con C y salir a por el partido. Que si sales a por el partido y el Betis te pinta la cara, lo vas a entender, porque es el Betis. Claro. Tiene futbolistas que van a ir al Mundial y que se lo quieren jugar, de hecho, el Mundial. Entonces eso, pero al menos salir con garra, con intensidad, ya por el partido y sin ningún temor al Betis. Sin ningún complejo, efectivamente. Bueno, vamos terminando ya. Una porra para mañana. Con la cabeza, que con el corazón todos queremos que gane, evidentemente. Yo diría un 1-1. 1-1. Me encanta. A mí me encanta. A mí también. Es que lo firmo ya. Por eso. ¿Dónde? Yo... no lo sé, coge 0-0-0-1, entre 0-0, 0-1-1-0, resultado corto, te diría. Pero me has dado 3. A ver, es que con la cabeza... Es una porra múltiple. Hombre, la verdad que... A ver, con estás casi seguro, un poco lo que has dicho tú, con la cabeza, pues quizá un 1-0, a lo mejor. Con el corazón, pues vamos a poner un 0-1. Vale. Venga, pero veo un resultado corto, salvo que el partido se desmadre un poco, sí, ¿no? creo que va a ser un resultado corto. O que luego es un 3-3. ¿Te imaginas? O que lo deje desmadrar el Elche también. También. Sobre todo que no demos facilidades al Betis, ellos ya de por sí no las necesitan, pero si tú se las das ya va a ser prácticamente imposible. Las van a encontrar. Seguramente, esperemos que no, pero bueno. Gaspar Sánchez, aficionado de la Peña La Marina, gracias por estar con nosotros y a ver si mañana conseguimos al menos puntuar en la Cartuja. Muchas gracias a ti. Y también a Samuel Semper, aficionado del Elche, hacía tiempo que no nos veíamos, ya queríamos hablar de fútbol y a ver si la próxima vez estamos hablando de la permanencia ya del Elche. Pues esperemos que sí, esperemos que disfrutemos de nuestro equipo en la máxima categoría y nada, muchas gracias por invitarme y un placer. Es nuestro. Bueno, pues con ellos, con Gaspar y también con Samuel, analizando ese empate del Elche contra el Alavés, finalizamos ahora sí el Mucho Elche de este lunes. Os recuerdo de nuevo, mañana no tenemos Mucho Elche porque tenemos carrusel. Desde las 7:30 de la tarde estaremos todo el equipazo para contarles lo que suceda, que esperemos que sean buenas noticias en la Cartuja. Desde las 8 con ese Betis Elche, nosotros desde las 7:30 en directo en esta casa, en Elche 7 Televisión, en su canal de YouTube, en la 1539 de la onda media, también en la app de la cadena SER y ahora últimamente le estamos dando ya al TikTok en Elche 7 TV. Así que en todos estos lados estaremos mañana todos juntos para vivir ese Betis Elche. Así que lo dicho, gracias por habernos acompañado y mañana a partir de las 7:30 nos vemos con ese Betis Elche.